define para el delito qué tipo de sanción existe. Entonces aquel que transgrede o comete este tipo de conductas que están ahí tipificadas, denominamos agresores, ¿no? Y víctimas son las personas que resultan lesionadas por este tipo de agresiones. Yo no soy víctima porque mi novio me dejó y sufro mucho. No, yo soy víctima cuando alguien comete un delito en contra mía y me genera algún daño. Hay diferentes tipos de daño. Entonces los psicólogos, por ejemplo, revisamos si hay un daño emocional, si hay un daño psicológico en este tipo de personas, por ejemplo. Pero entonces tenemos agresores, víctimas, profesionales en los procesos judiciales y otras personas, refiriéndose a todos los que estén implicados en el proceso jurídico. Los procesos, básicamente hablamos de peritajes, asesorías, asesoramos a los abogados, asesoramos a los diferentes actores jurídicos. Podemos también asesorar en el desarrollo de normas, pues la idea es que nuestro ejercicio llegue a impactar políticas públicas. Y también hablamos de procesos muy bonitos como la conciliación. Entonces ya vamos a ver qué campos de acción encontramos en la psicología jurídica. Como les dije inicialmente, pues vamos a verlo de manera global. Tenemos psicología forense, del testimonio, psicología del menor y la familia, mediación y conciliación, criminología, victimología y psicología penitenciaria. ¿Pero qué es cada una de estas? Por ejemplo, no sé si les ha pasado o si cuando ustedes leen y ven algo así como psicología forense piensan que se trata de muertos. Porque a mí me pasaba mucho que me preguntaban por un psicólogo cómo se le hace psicología a un muerto. ¿Sí? Bueno, Karen me entiende por lo menos. Resulta que cuando hablamos, la palabra forense viene del latín forum, que quiere decir como recinto. Y específicamente estamos hablando de estos recintos jurídicos donde se debate, donde se aplica la ley. Entonces, en la antigua Roma, cuando se reunía el consejo, cuando se reunían las asambleas, estos son escenarios jurídicos porque ahí es cuando determinan qué es lo bueno que se puede hacer, qué no se puede hacer, esto que hizo determinada persona es bueno, es malo, lo permitimos socialmente, no. Estos escenarios de discusión frente a la conducta pues requieren profesionales especialistas en la materia. Entonces, uno a uno, podemos decir de la psicología forense, que es una de las más taquilleras, por decirlo así. Bueno, ya saben que es un campo de la psicología jurídica. Básicamente auxilia a la administración de justicia, porque se encarga de, en los juicios, por ejemplo, ustedes ven que la defensa y la contraparte, cada uno lleva como sus testigos, emite y lleva sus pruebas, cada uno representando los diferentes intereses que estén ahí. Entonces, también el psicólogo en su ejercicio profesional puede proveer de pruebas que apoyen la teoría del caso que esté llevando el abogado o la parte para la cual estemos trabajando. A veces trabajamos desde la defensa, a veces trabajamos desde el ente fiscal, depende de donde estemos parados. Básicamente nosotros no somos los que definimos si una persona obró bien o obró mal, simplemente explicamos las conductas o explicamos las consecuencias de esas conductas. Y esto se presenta como evidencia. Estas evidencias tienen los propósitos judiciales. Para esto se requiere comprender la lógica del derecho, porque en la psicología forense vamos a estar todo el tiempo hablando con abogados y es importante que nosotros podamos desarrollar un lenguaje en el que podamos entablar una asertiva comunicación con ellos, que cuando ellos nos hablen de una audiencia preparatoria, por ejemplo, nosotros sepamos de qué están hablando. La psicología forense
El psicólogo forense tiene que tener la capacidad suficiente para poder obrar dentro de un proceso jurídico. Por ejemplo, si resultado de este trabajo resulta que sí es importante para el proceso, nos van a llamar a juicio, a que declaremos. Ahí estamos actuando como peritos. Perito no es una manera tierna de llamar a un perrito, no. El perito es un experto en un área específica. Hay peritos en diferentes, ustedes pueden escuchar peritos en balística, el especialista, el que explica en un escenario jurídico, en un foro, una situación que se sale de las manos del abogado. Entonces ellos llaman a un médico porque hay que explicar las consecuencias de una mala praxis. Esos expertos llamados a declarar hacen función de perito. Los psicólogos también hacemos eso. Y eso entra dentro de las acciones que se desarrollan en la psicología forense. Tenemos uno que me gusta mucho, la psicología del testimonio. A grosso modo, estamos hablando de, mire que en la justicia a nivel mundial, esto no es algo que solo le pasa a nuestro país, resulta que las evidencias o las pruebas más importantes o que se tienen más en cuenta en estos escenarios, pues son los testimonios de los testigos. Y resulta que siempre ha habido una creencia de que la memoria de las personas es una grabadora. Entonces, si el testigo dice que vio determinadas cosas, se cree que así fue, tal como lo comentó. Hemos visto últimamente muchas situaciones, por ejemplo, con los falsos testigos. Hay personas que simplemente dicen lo que le conviene a quien lo haya llamado. Entonces, realmente esto se volvió como muy ambiguo. Y ahí llega la psicología a explicar todos los fenómenos que suceden dentro del proceso de la recuperación de un recuerdo, es decir, hablamos de la memoria con bases, con evidencias científicas, explicando cómo funciona realmente, cómo se puede comprender. Y la psicología ha desarrollado criterios, protocolos para evaluar el grado de credibilidad. Y esto es muy importante, nosotros hablamos de credibilidad, nunca decimos una persona es mentirosa, o está diciendo mentiras o dice la verdad. En la psicología y en ninguna ciencia podemos hablar de certezas, o sea, de cosas que sean 100% positivas o negativas. No, podemos hablar del grado de credibilidad, porque mediante unos criterios específicos que tenemos desde la disciplina y desde lo que ha desarrollado esta rama de la psicología jurídica, podemos analizar eso, qué tan real es la manera como el testigo evoca su recuerdo, si obedece a las leyes de la naturaleza. Hay testimonios que uno se encuentra y dice, no, por ejemplo, en el caso de una denuncia frente a un presunto abuso, ¿no? Pero entonces la supuesta víctima decía que este individuo la lanzó a la cama, tenía 2 pistolas, tenía una pistola en cada mano, y le cogió las manos a ella, inmovilizándola, y la penetró por la parte de atrás. Entonces, si ustedes tratan como de imaginarse esta película, dicen, ¿cómo hizo? O sea, tenía las pistolas en las manos y cómo le coge las manos, cómo la inmoviliza, y encima habla que la lanza en la cama. Bueno, ella dice que cae de frente y cómo la penetra por detrás. O sea, son cosas rarísimas que decimos no obedecen a las condiciones normales de la naturaleza. O sea, dice cosas inverosímiles. Analizamos ese tipo de cosas, la forma como las narran, las inconsistencias que se pueden desarrollar. Entonces es muy interesante la psicología del testimonio. Se utiliza mucho, sobre todo en procesos de presuntos abusos contra niños, porque también ahí hay una cantidad de situaciones que se presentan. Podemos hablar de a los niños se les puede implantar recuerdos. Generalmente los fiscales parten, y me lo han dicho, de que todo niño dice la verdad.
obviamente hay que proteger a los niños, hay que respaldarlos, pero hay que ser conscientes que también ellos pueden estar siendo víctimas de otro tipo de intereses y no necesariamente siempre que ellos dicen que ocurrió algo es así. Entonces es triste, pero para que las cosas sean mucho más justas y de verdad no hayan tantas sanciones frente a falsas denuncias sobre todo, la psicología es muy importante ahí. El análisis del testimonio es fundamental. Bueno, hablando de niños, también podemos encontrar la psicología del menor y de la familia. Esto también es una rama de la psicología jurídica, ¿no? Entonces, hablamos y desde la normatividad, ustedes se han dado cuenta que las leyes o las normas para los menores son diferentes. De hecho, ellos tienen una normatividad, una reglamentación diferente. Tenemos el Código de Infancia y de Adolescencia. Esto tiene una discusión de si ha sido bueno o malo, pero bueno, eso no lo vamos a juzgar nosotros. Simplemente, ¿qué pasa? Los derechos de los niños priman, y eso lo dice la Constitución Política de Colombia, priman sobre los derechos de los demás. Primero están los derechos de los niños. Por eso, desde los diferentes campos, debemos velar por proteger los derechos de los niños. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la familia, bueno. Y cuando esos derechos son transgredidos por otra persona, pues las diferentes entidades entran a hacer, ustedes de pronto han escuchado algo como el restablecimiento de derechos. Entonces entramos a trabajar a ese proceso. La psicología está obligada a propiciar esos escenarios de protección al menor, de orientar el desarrollo de estos procesos, de saber si el niño frente a algún delito cometido tiene alguna consecuencia o hay secuelas o se pueden presentar secuelas, qué es lo que necesita el niño para restablecerle sus derechos. Es muy importante tener todas esas cosas en cuenta y volvemos a salir nosotros como psicólogos diciendo que somos las personas más idóneas para estar al frente también de todos estos ejercicios. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Enredada la cosa o si van teniendo un poquito de claridad? Bueno, yo sé que esto es mucha información, pero la idea es que sepamos la diferencia. Miren que en los ejercicios que ustedes hacen, en las actividades del curso, se presentan ciertas confusiones, sobre todo con esto, con la psicología del menor y la psicología penitenciaria. Entonces, miren, tengamos claro, la psicología penitenciaria, como su nombre lo indica, penitenciaría, entonces estamos hablando como de cárceles. Entonces, la psicología aquí actúa de manera tal que analiza, explica los procesos de evaluación, tratamiento a las personas que estén bajo una custodia penitenciaria. Es decir, aquellos que estén siendo procesados y tengan una medida de custodia, que hayan sido condenados, que estén en espera de juicio, y todos esos procesos que se desarrollan a nivel comunitario destinados a su reinserción social. Pero ¿quiénes van a una cárcel? Las personas de 18 años en adelante. Es decir, si ustedes encuentran un caso de menores infractores, pues no podemos hablar de psicología penitenciaria. Esta no les aplica a ellos. Para ellos hay otro tipo de medidas. Entonces, ojo con mezclar este tipo de cosas porque se hable solamente de un tema de reclusión. La psicología penitenciaria es muy bonita, pero es muy idílica. Y en este momento nuestro sistema penitenciario lastimosamente no se está desarrollando. Vemos muy pocos profesionales de psicología.
dentro de estos recintos, y aquellos que están en un tema más de tipo organizacional. No se ha tenido muy en cuenta y es importantísimo si queremos ver los recintos, las penitenciarías, las cárceles, como los centros donde se resocialicen a estos individuos que cometieron algún delito, y no como centros donde se profesionalicen los delincuentes, que es lastimosamente lo que está sucediendo. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Este campo tiene, mejor dicho, tiene un reto grandísimo. Bueno, ¿qué más les podemos contar en este recorrido? Tenemos otra muy bonita que es la victimología. Como les decía, víctima desde lo que se considera legalmente, ¿no? Aquella persona a la que se le ha cometido algún delito, o sea, que es víctima de algún delito, de algo que esté reconocido por la norma vigente nacional. Cuando una persona sufre un daño como consecuencia de un delito, de una violación, de una vulneración a sus derechos, puede ser por otro individuo, por una persona de autoridad, de posiciones de poder, cualquier daño de tipo corporal, patrimonial, moral o psicológico, requiere de la atención, no solo de su justa defensa, sino de personal que pueda como ponerse en sus zapatos, que pueda tener total empatía y representarlo en estos procesos. Porque es importante dar a conocer la situación de la víctima. Una víctima no solo recibe una conducta que le genera una lesión. ¿Qué pasa con esa lesión? ¿Qué consecuencias puede tener a nivel psicológico si una mujer es agredida? No todas las víctimas sufren de la misma manera. No todas las personas víctimas de un delito van a tener consecuencias o secuelas psicológicas. Pero ¿quién puede analizar mejor eso que un psicólogo? Los abogados hablan mucho del daño moral, del daño psicológico y moral, sobre todo cuando tienen procesos donde están pidiendo algún tipo de indemnización. Entonces, realmente es un psicólogo quien puede evidenciar de manera seria, de manera científica, si existe el daño o no. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos parte de todos estos procesos. Bueno, por otro lado tenemos la psicología criminológica. Esta es muy interesante. No funciona tan bonito como CSI, como la ley y el orden, no. No es tan chévere como las películas, pero sí es muy interesante porque realmente esa es la pretensión. Comprender el crimen, por qué las personas hacen ciertas cosas que resultan como descabelladas. Hay gente que dice, bueno, una persona, por decir un garabito, que violó tantos niños, no, debe pasarle algo, porque una persona normal no hace eso. Entonces, entender por qué un ser humano desarrolla unas conductas tan terribles, tan dramáticas, que causan tanto daño, es nuestra labor. Comprender la conducta es lo que nos permite desarrollar programas, proponer acciones que mitiguen este tipo de cosas, que se puedan detectar a tiempo, que podamos hacer ejercicios para prevenirlos. No es para justificar a un delincuente, no es para justificar una acción, sino para comprenderla. Nosotros no estamos llamados a juzgar. Los psicólogos no juzgamos, eso lo hacen los jueces. Lo que hacemos los psicólogos es comprender. Y comprender para aprender y desarrollar herramientas que permitan prevenir esas situaciones. Esto se realiza en diferentes campos, en prisiones, en tribunales, en fundaciones, pero lo importante es el ejercicio en sí y los beneficios que desarrolla. Cuando se trata de prevenir la delincuencia, de evaluar las intervenciones de las instituciones en la sociedad, es importante entender al crimen y al que lo comete, también para desmitificar muchas cosas y para
también evitar etiquetar. Cuando hablamos de Pepito Pérez es un violador, como profesionales deberíamos entender que no podemos definir a un ser humano por una acción en particular. Las personas son eso, son personas que cometen determinadas acciones. Entonces hay personas que cometen una violación, hay personas que roban. Y esta es una propuesta básica en cómo cambiar nuestro lenguaje para volver realmente una sociedad más humana, no permisiva, pero sí humana, y eso sí es muy importante. Finalmente tenemos algo que se llama la conciliación y la mediación. Este espacio es muy bonito porque estamos hablando de mecanismos alternativos. Hay situaciones que se pueden resolver fuera de los estrados judiciales. Hay muchas personas que para todo se arregla con demandas, sobre todo a los abogados les encanta, pero eso es un desgaste del aparato judicial. O sea, todos los recursos que se utilizan para la administración de justicia, pues la idea es que se enfoquen en procesos que realmente lo ameritan. Si yo tengo un problema con mi vecino porque es que el perro tiene la costumbre de venir a hacer sus necesidades enfrente de mi casa, pues no es para que yo vaya y lo demande. Hay diferentes escenarios que me permiten llegar a conciliar, es decir, a llegar a hacer compromisos para evitar este tipo de situaciones. Entonces hablamos de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. Acá trabaja un grupo interdisciplinario para buscar esas soluciones no violentas y que construyan paz y armonía en la sociedad. Suena muy bonito, ¿verdad? Y realmente es algo muy bonito. Lo que pasa es que este es un campo en el que los psicólogos tenemos que hacer más presencia para que estos escenarios tengan en cuenta la importancia que tenemos como profesionales de la psicología para aportar. Entonces, esta es la presentación de los diferentes campos de aplicación. ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Sí, hay situaciones que son muy difíciles, muy complejas, muy interesante. Bueno, de pronto no entiendo mucho, pero sí resulta muy interesante. Bueno, me alegra que les guste el tema. Lo importante es que no lo vean así como el coco, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante y muy bonito. Ver cómo la psicología es importante en todos los contextos donde hay interacciones humanas. Y pues, específicamente, y a las personas que hacemos parte de esta red, pues nos apasiona. Aquí traigo a colación este tema para evitar confusiones. Resulta que la psicología tiene diferentes ramas. La psicología clínica, que es importante y básica para todos los profesionales. Una de las falencias que nosotros notamos como docentes cuando ustedes llegan a prácticas profesionales precisamente son los conocimientos en psicología clínica, cuando van a emitir un diagnóstico, por ejemplo. Pero la psicología clínica, que es nuestra base, tiene unas serias diferencias con la psicología jurídica en su ejercicio. El conocimiento es importante para todos y hay personas, por ejemplo tenemos a nuestra tutora Claudia Teresa, que es especial y es magíster, creo, en esta área y es fundamental. Pero hay unas diferencias que hay que manejar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al psicólogo para una terapia, yo voy como paciente. Un paciente es una persona que padece, que está sufriendo por alguna situación. No necesariamente es porque tenga un trastorno. No, pero hay una situación que me está afectando y necesito una orientación. Entonces, la expectativa es de alivio. Yo voy porque quiero aliviarme. Entonces, el profesional, el psicólogo, va a dar por hecho que lo que yo le diga, pues va a ser real, va a ser verdadero, porque yo estoy buscando que me ayuden. Entonces, este ejercicio está amparado por el secreto profesional. Acordémonos pues de nuestro código deontológico y toda la normatividad que hay en la ley 1090, ¿no? El secreto profesional, todo lo que se diga
en un escenario clínico, todo lo que un paciente le cuente al profesional pues debe ser secreto. Esto es reserva, es como una confesión. Y se habla sobre todo de un problema individual. La persona de manera privada va, le cuenta su situación al profesional, se presume esta sinceridad y dentro de esta práctica pues hay unas técnicas específicas y el psicólogo no está pensando en si me estará diciendo la verdad, si me estará diciendo mentiras, no, presume que la persona está siendo muy sincera. ¿Qué pasa en la psicología jurídica? El proceso es diferente. Primero, ya no se va como paciente, es un usuario. ¿Por qué? Porque es que no va a haber aquí no hay terapia. Entonces, ojo con las acciones cuando ustedes tengan que hacer un plan de acción, porque los psicólogos jurídicos no hacemos terapia. No estamos atendiendo a un paciente, estamos recibiendo a un usuario, que es un procesado o que es una víctima. Es una persona que está en conflicto con la ley, que está en algún proceso jurídico. Entonces, de paciente pasamos a usuario. Ya la persona no viene con una expectativa de cura, sino viene porque está buscando justicia. Desde su posición, pero está buscando es como acceder a la justicia. Esta voluntariedad no es requerida, a veces no de manera voluntaria, sino porque lo ha designado algún actor jurídico, que haya una evaluación. Entonces hay procesos incluso donde hay una obligatoriedad para comparecer. Entonces se pide que se le haga una evaluación a este personaje y así él no quiera. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la sinceridad y de la honestidad ya no es tan blanco o negro, ya no es tan real. Porque aquí hay otro tipo de intereses. Hay víctimas que están buscando indemnizaciones, entonces empiezan a haber otro tipo de situaciones que como psicólogos y profesionales en esta área tenemos que tener en cuenta. Entonces ya no hay un secreto profesional, tal y como lo maneja la psicología en los demás contextos. Nosotros trabajamos con algo que se llama el consentimiento informado. Es decir, le explicamos a nuestros usuarios que el proceso que nosotros realizamos con ellos, que la información que nos den va a ser de conocimiento de otras personas. Entonces ya no hay secreto. Esta información se va a utilizar en un proceso. Entonces hay un problema ya con el tema. Por eso es que empezamos a ver que la sinceridad se puede ver afectada. Son problemas que no necesariamente tienen una connotación individual. Esto puede ser social, político, económico y se presume distorsión. Es decir, los psicólogos jurídicos somos un poquito prevenidos frente a la información que se nos da por parte de los usuarios. Por los intereses que ellos estén manejando, pueden haber distorsiones, la disimulación y la simulación. Disimulación, por ejemplo, si a mí me contrata el equipo de la defensa y resulta que el usuario está siendo procesado por presunto abuso y yo voy a evaluarlo para ver si es una persona que tiene rasgos asociados con personas que cometen, rasgos de personalidad asociados con personas que cometen este tipo de conductas, él va a tratar de verse como una persona absolutamente normal, tranquila, incapaz de hacerle daño a nadie, pues para que la evaluación salga mejor. Y una víctima, por su parte, hará todo lo contrario. Si yo quiero que me indemnicen, que me paguen hasta la risa, voy a decir que estoy tan mal, que mejor dicho, si me preguntan qué veo, yo digo que veo elefantes voladores, voy a exagerar las cosas que me estén pasando, pues como para asegurar mi beneficio. Entonces, por eso les digo que dependiendo los intereses, se presume esta distorsión. Por eso los instrumentos que nosotros utilizamos, las baterías, los test y este tipo de cosas, tienen criterios o tienen ítems que tratan de analizar como
esta distorsión precisamente. Hay una evaluación que a mí me gusta mucho, que es la de simulación de síntomas, por ejemplo, porque tenemos que determinar también qué grado de credibilidad y qué tan honestos están siendo con nosotros realmente. Entonces, por eso la posición desde la psicología jurídica y la psicología clínica tiene unas diferencias básicas y fundamentales. ¿Les quedó claro? ¿Necesitan que hablemos un poquito más de algo ahí? Bueno, Tatiana me dice psicología penitenciaria. ¿Qué quiere saber frente a la psicología penitenciaria? Y si quieren hablar, por favor, levanten la mano, yo les habilito el micrófono. Bueno, el otro me contesta sí, señora. No me queda claro qué se debe abordar. A ver, voy a tratar de... Bueno, tampoco me quedó muy clara la pregunta, pero tú sabes qué vas a abordar cuando conoces un caso. Y cuando, por ejemplo, dependiendo de la problemática, a nosotros se nos pide contestar una pregunta. Por ejemplo, hay un caso de un presunto abuso. Les voy a hablar de situaciones reales. A mí me contrata un fiscal que es acusado de haber tenido conductas sexuales abusivas con una usuaria. Entonces, él había sido denunciado por esta usuaria, las pretensiones de esta señora eran una indemnización, básicamente. Como psicólogo entro a revisar el caso y pues lo que hacemos son dos procedimientos. Uno es hacer el análisis de credibilidad del testimonio de la denunciante y otro hacer una evaluación psicológica forense, y forense porque no va a ser una evaluación psicológica normal que guarde el secreto profesional, sino que va a ser de conocimiento a terceros. Entonces, esa evaluación va a evidenciar si el presunto agresor tiene rasgos de personalidad asociados a este tipo de conductas. Entonces, eso es lo que abordo. Ese es el abordaje que... ¿Por qué? Porque a mí lo que me está preguntando el abogado es, ¿realmente esta persona es capaz de cometer una acción como esta? Y teníamos que demostrarlo. Dependiendo del problema que se te plantee, es que tú analizas la forma de abordar, qué acciones necesitas y determinas el campo o los campos, porque podemos actuar en campos simultáneos desde la psicología jurídica. Bueno, Karen, digamos que, bueno, espero que tu hija esté muy bien. Fuera tan amable y nos explica bien qué debe hacerse en esta actividad. Bueno, todavía no hemos pasado, por favor, chicos, a ver, conectados de cabeza, de corazón, todavía no estamos hablando de las actividades, estamos hablando de la temática. Abordamos de manera general todo lo que refiere a la psicología jurídica, pues de una manera muy breve, porque obviamente cada campo, cada área, pues tiene una profundización importante. O sea que en la psicología penitenciaria se analizan y evalúan las conductas de personalidad. En la psicología penitenciaria no. En todos. Depende de lo que necesitemos hacer. Yo, si voy a trabajar en un caso de psicología penitenciaria, si lo que vamos a desarrollar un programa para mejorar la resocialización en los habitantes, bueno, en esta comunidad, pues evaluar a uno por uno va a ser un poco complejo. Se diseñan unos esquemas, unas actividades específicas y este tipo, pero tú siempre tienes que saber, o sea, la evaluación de personalidad depende de lo que vayas a hacer. En caso de preferir un campo de la psicología jurídica, ¿cómo se ejerce en el mismo? Acordémonos, yo no defino el campo en el que voy a trabajar, yo defino qué acciones
voy a realizar según lo que se me esté solicitando. Dependiendo de las acciones que realice, identifico el campo. Ya cuando profundicemos en las siguientes unidades, vamos a profundizar un poco en las acciones, en el rol del psicólogo. Eso es lo que me define el campo o los campos de la psicología jurídica desde donde estoy trabajando. Yo no puedo decir, bueno, esto lo voy a abordar desde la psicología de la víctima. Lo que pasa es que si tú también vas a ser como representante, como perito, en un proceso que también entabló la víctima, pues también estás trabajando desde la psicología forense. ¿Ves? Entonces, primero las acciones y después los campos. Primero tenemos que tener claras cuál es el rol del psicólogo, cuáles son las acciones que se van a desempeñar para saber, desde qué campo es que estoy trabajando. Desde su posición personal y de acuerdo al sistema judicial de nuestro país, considera usted, espera que se me subió. Considera, ¿considera usted que hay falta de una mayor intervención desde la psicología jurídica y por qué? Bueno, esto no es una entrevista. Claro que sí, falta mucha intervención jurídica, es un campo relativamente nuevo en el que somos los psicólogos los más llamados a hacer este ejercicio con profunda rigurosidad para que se pueda mostrar la importancia de nuestro ejercicio, para dar a conocer que es fundamental la psicología en estos espacios. Hasta ahora, digamos que los profesionales en derecho es que se están tomando en serio, por ejemplo, en nuestro país, la importancia de los peritos en psicología para explicar las conductas. Se utiliza hoy en día mucho, pero sobre todo en temas de abuso sexual. Y resulta que nosotros podemos hablar desde todas las áreas del derecho, cuando hay acoso laboral, por ejemplo, cómo lo podemos demostrar y ese tipo de cosas. Entonces sí, falta más intervención. ¿Por qué? Porque estamos haciéndonos reconocer, estamos haciéndonos notar, básicamente. ¿Y por qué? Precisamente por la normatividad, cómo se toma, quienes se designan, quienes organizan y se encargan de legislar, de hacer normativas, generalmente son abogados. Y eso está muy bien, pues ellos saben cómo funciona esta área. No obstante, falta el toque de la psicología, falta la experiencia de la psicología, para que las normas no solo busquen justicia, sino busquen equidad. La equidad es aquello que nos permite acceder a una real justicia. No a todas las personas se puede juzgar de la misma manera. Yo les explicaba esto al comienzo. No todas las personas tienen las mismas motivaciones. No todas las personas reaccionan de la misma manera ante las mismas situaciones. Y esto lo explica la psicología. Tatiana dice, tenemos que especializarnos para trabajar en estos campos. Claro que sí. Lo ideal es que ustedes, cuando terminen su programa de psicología, identifiquen el contexto que más les gusta, en el que encontraron que efectivamente ustedes quieren aportar a la sociedad y especializarse en él. Un pregrado no es suficiente, hay que especializarse. Y pues, por ejemplo, en la psicología jurídica, para ustedes actuar como expertos, no requieren una especialización. La ley no lo requiere. Pero, ¿qué pasa? En una presentación, cuando les van a decir, por favor, preséntense, y ustedes dan sus credenciales y solo dicen que son psicólogos, pues los van a desacreditar, van a decir que no tienen el suficiente conocimiento ni experticia para desarrollar el ejercicio, entonces no van a ser tenidos en cuenta. Entonces, obviamente cada campo, y para fortalecer su seriedad y su importancia, es necesario que tenga un respaldo teórico científico, que desde las instituciones, desde los escenarios académicos nos respalden y aseguren que somos idóneos para hacer un ejercicio. Entonces, si un psicólogo trabaja en el campo organizacional, pues es porque tiene conocimientos, ha profundizado en esto.
desde nuestros cursos estamos hablando de la psicología social, ¿verdad? Son acciones psicosociales. La psicología jurídica básicamente es psicología social, porque la norma, la legislación, se aplica a una comunidad. Entonces es importante actuar para beneficiar y para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las comunidades. Bueno, este es el espacio para dudas e inquietudes.